Nuestro texto de hoy está en Josué 24, verso 15. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermoso texto que corresponde a las últimas palabras de Josué. Estamos al final de su libro. Y obviamente que son las últimas porque luego en el verso 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Así que a mí me llamó mucho la atención algo muy importante. ¿Cómo puede ser que él ya, sabiendo prácticamente que iba a morir, puede asegurar y decir, yo y mi casa, que significa yo y mi familia? Él está bien, le está dando un consejo muy importante al pueblo de Israel para que sean fieles, para que no aflojen, porque venía el futuro y no se sabía qué pasaba. El futuro sin él, el futuro sin Josué. Entonces les está diciendo, les está aconsejando. Esas son realmente sus últimas palabras. Les está aconsejando de que sean fieles hasta la muerte y que Dios les va a bendecir y que los va a enriquecer en todos los sentidos en esa tierra que Dios le había dado, porque a esta altura estaba toda la tierra prometida conquistada. Estamos hablando al final de toda la conquista, ¿no? Por eso ya tenía 110 años. Pero esta seguridad con que él dice, primero les plantea, ¿no? Antes de eso, les plantea, escojan, decidan, tomen una decisión. ¿A quién van a servir? ¿A quién van a seguir? ¿Al Dios verdadero? ¿Al Dios de todos los cielos? Que en el Antiguo Testamento siempre aparece la palabra Jehová para referirse a Dios, ¿no? ¿A Él lo van a seguir? ¿A Él le van a servir? Escojan hoy, tomen una decisión. Y es algo que Dios nos pide muy a menudo, que tomemos una decisión sobre cualquier cosa, sobre cualquier punto. Podemos tomar una decisión equivocada, errada, o una decisión que justamente coincide con la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para saber eso? Si nosotros tomamos 600.000 decisiones por día, más o menos. La única manera es estar en contacto con su palabra para saber la voluntad de Dios. David es el único que escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Quiere decir que David se guiaba por lo que la palabra de Dios decía y tomaba decisiones como cualquiera de nosotros. Y era tan pecador como cualquiera de nosotros. Josué también. Pero es obvio que lo hacían de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces lo hacían de acuerdo a las decisiones de Dios, a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Cuantos menos decisiones tomemos equivocadas, más bendecidos vamos a ser. Cuantas más decisiones tomemos de acuerdo a la voluntad de Dios, mucho más bendecidos vamos a ser. En eso queremos pensar hoy. En eso solamente. En las bendiciones que me pueden venir si yo tomo las decisiones correctas con respecto a la voluntad de Dios. Por eso dice con toda libertad Josué, escoged
decidid, tomad una decisión, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Lo más importante de esto es, además de lo que ya dijimos, ¿no? ¿Cómo es que Josué estaba tan seguro de que su casa, su familia, su descendencia iba a servir a Dios, al Dios verdadero? No se iba a alejar de sus caminos, no se iba a alejar de Él, no se iba a alejar de su palabra, que es la que siempre los guió. ¿Cómo sabía Él eso? En alguna manera Dios se lo reveló. ¿Por qué? Porque Josué también era un hombre de oración. Ahí está el secreto. Lectura y oración para descubrir la voluntad de Dios. No para saber el futuro, esto no es un horóscopo, de ninguna manera, sino para tener una tranquilidad de que Dios va a obrar en nuestros descendientes, inclusive, que hoy pueden estar alejados de las cosas de Dios. Creamos como Josué, digamos como Josué, confesemos como Josué, que el Señor Jesucristo se va a ocupar de hacer el resto que falta para que realmente nuestros familiares se conviertan de verdad y aquellos que están alejados se acerquen nuevamente. No te olvides de compartir con todos los grupos que ya tenemos cada uno de nosotros, aquellos que vamos a ver por primera vez esto, hoy o mañana, compartir con todos tus grupos todo esto que Dios nos da, que seguramente va a ser de bendición. El Señor los bendiga, a ti y a tu familia.